Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, pues continuando con esto de las sesiones del curso de Azure Essentials, vamos a hablar de un aspecto también importante, es las formas que uno tiene para administrar sus recursos de Azure, de su suscripción, ¿no? Hay varias formas de hacerlo. Hemos estado viendo uno que es el tradicional, ¿no? El más simple, el que todo el mundo inicia por ahí, es el Azure Portal. O sea, todo el mundo se va al Azure Portal, crea sus recursos, puede borrar sus recursos, puede configurar sus recursos, pero también hay otras formas de hacerlo, ¿ok? Por ejemplo, tenemos aquí el Azure Command Line Interface. Vamos a ver de qué se trata. El PowerShell, ¿ok? Y el Azure Cloud Shell. Vamos a ver estas cuatro, básicamente, ¿ok? Vamos a ver una por una de qué se trata. Básicamente, recuerden de qué se trata. Ya la forma y empezar a trabajar, lo veremos más adelante en el curso más avanzado de Azure, en administración, ¿no? Vamos a empezar, digamos, de todos estos, vamos a empezar con el PowerShell, ¿ok? ¿De qué se trata PowerShell? PowerShell lo que hace básicamente es un conjunto de scripts que nos permiten ejecutar ciertas acciones que permiten configurar en este caso particular del Azure, porque estamos hablando de Azure PowerShell. Aquí le faltó la palabrita Azure PowerShell. Está bien, PowerShell, porque el PowerShell, recuerden que también existe para Windows Server, también existe para Windows 10, o sea, cada quien puede tener su propio PowerShell. O sea, uno decide si trabaja PowerShell o no trabaja PowerShell, ¿no? Pero ok, en este caso vamos a ver de qué se trata PowerShell en el Azure. ¿Okay? Y cuáles son más o menos los procedimientos, obviamente que hay que instalarlo en nuestra computadora, en nuestra workstation, de donde vamos a configurar nuestros recursos de Azure. Recuerden que si yo me conecto, vamos a conectarnos, ¿ok? Vamos a irnos a conectarnos al PowerShell para que vean de qué se trata. Bueno, aquí tenemos nuestra suscripción, ¿ok? Lo que vamos a hacer es conectarnos al PowerShell. Ahí está el PowerShell. Siempre es recomendable ejecutarlo en modo administrador. Run as administrator. Ok, aquí estamos. PowerShell. Aquí está. Ok, listo. Este es nuestro PowerShell. Ok. En este momento estoy en PowerShell, pero si yo empiezo a ejecutar, digamos, scripts o comandos, ¿va a aplicar a quién? Va a aplicar a mi computadora local, porque no tengo ninguna conexión. Lo he corrido desde mi computadora local y no estoy conectado a nadie. No estoy conectado a mi Azure para empezar a administrar, como lo sabe el PowerShell. Claro, por eso mismo hay que conectarse. Pero como no estoy conectado en este momento, cualquier comando aplica a mi workstation, a mi Windows 10 en este momento. ¿Ok? Esa es la idea. Esa es la primera idea fundamental que ustedes deben tener. Y la segunda es que el PowerShell no son comandos, sino que son como unos grupos de scripts que te permiten hacer ciertas actividades, quizás un poquito más avanzadas, o quizás varias actividades en una. ¿Ok? Esa es la idea de PowerShell por ahí, ¿no? Bueno, entendiendo de que estoy conectado al PowerShell y que en este momento estoy trabajando localmente, lo que primero que voy a hacer es instalar los módulos que me permitan conectar al PowerShell de mi Azure. O sea, conectarme a mi Azure y a partir de ahí administrar los recursos de Azure. Ok, perfecto. Vamos a empezar por un comando que yo siempre lo utilizo que se llama transcript. Start transcript. Enter. Listo. ¿Qué es lo que hace el comando start transcript? Básicamente lo que hace es que va a registrar mi sesión, todas mis actividades en un archivo. Eso es para que más adelante yo pueda revisar el archivo de mi sesión, qué comandos he tecleado, qué comandos he ejecutado, mis errores para ver también, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, aquí dice transcript starter. O sea, desde este momento lo voy a empezar a registrar. Dice, el archivo de salida es este. Es un archivo de texto que yo lo puedo abrir en cualquier momento y ver mi historial de sesión, o sea, todo mi historial de mi sesión, los comandos que yo he tecleado, mis errores, todo, absolutamente todo. Bueno, ¿es recomendable? Sí. ¿Es obligatorio? No, no es obligatorio. Pero yo normalmente lo hago, ¿no? Para en un futuro abrirlo y ver qué es lo que está pasando. Vamos a ejecutar un comando que se llama el execution policy.
Ok. Vamos a ver el execution policy. Remote sign-in. Ok. Lo interesante del execution policy es que nos va a permitir a nosotros, digamos, ejecutar las opciones de PowerShell con una lista de parámetros. Nos va a permitir ver el alcance de la ejecución del comando con nuestra lista de parámetros. Es una forma de ayuda, ¿no? Eso es lo que te hace el execution policy. Ahora, hay que decirle que el execution policy sea para el remote signed, ¿ok? En este caso particular, ahí está, porque ya aquí dice, por ejemplo, ¿no? Está para remote signed. O sea, ya está listo, no debería salir así, ya está listo porque yo previamente ya lo hice, pero en realidad, originalmente le tienen que decir para que lo haga para el remote sign. Ok, vamos a decirle set execution policy. Vamos a decirle remote sign. Remote. Ok. Decirle. Ok, listo, ya está en este momento. Quiere decir que ya nos va a permitir para cuando ejecutemos los comandos, llamémosle así comandos, nos va a permitir ver los parámetros, las opciones que tenemos, la variedad para poder aplicar. O sea, como más o menos interactivo. ¿Ok? Esa es la idea. Ahora lo que vamos a hacer es instalar, digamos, los módulos de Azure, ¿no? Vamos a instalar ahora sí el módulo de Azure. Vamos a decirle install module Azure RM. Okay. Este es un procedimiento que más o menos toma sus minutitos por ahí, así que vamos a esperar un poquito. Vamos a decirle sí, para que empiece a instalar, ¿no? Es muy probable que vaya a detectar por aquí algún tipo de error que me va a decir que ya existe. Eso es porque ya lo he hecho yo anteriormente, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es algo encima, pero en condiciones normales, a ustedes, si lo están haciendo por primera vez, no tiene que marcar ningún tipo de error. Lo estoy haciendo yo por segunda vez de manera más o menos interactiva, ¿no? Pero, como les digo, si va a aparecer por ahí errores de que ya existe o ya está o que va a borrar el anterior, no se preocupen. Eso es porque yo ya lo tengo instalado y no tengo por qué hacerlo otra vez. Pero lo estoy haciendo para que ustedes más o menos vean cómo se instala el PowerShell en su computadora Windows 10 para que puedan conectarse, ¿no? Ahí está instalándose. No tardó mucho realmente. Se está instalando en un lugar donde ya estaba instalado. No está arrojando errores, pero es probable que por ahí... ok, ahí por ejemplo dijo, ¿no? Por ejemplo dice, ya existe, already available. O sea, ya existe. Esa es la información que nos está dando nomás, pero no es realmente un error, ¿no? Bueno, pues ya instalamos el módulo de Azure Resource Manager. Lo que le vamos a decir ahora es un comando bien interesante que se llama, vamos a poner por aquí, vamos a dar CLS. CLS para limpiar nuestra pantalla. Vamos a decirle un comando interesante, install. Vamos a instalar un módulo interesante que se llama Azure. Vamos a decirle el parámetro allow clover. ¿Qué cosa es allow clover? Aquí lo interesante de allow clover es lo que va a pasar es lo siguiente. Si ustedes recuerden que estamos en una computadora de Windows 10, Windows 10, es probable que haya comandos que nosotros vamos a ejecutar para nuestro Azure, nuestro recurso de Azure, pero van a tener el mismo nombre que algún otro, quizás local. Entonces la pregunta es, ¿cuál va a ejecutar? ¿El local para la computadora, mi Windows 10, o para nuestro recurso de Azure? Entonces le estamos diciendo aquí que queremos preferencia para la conexión actual que tenemos. Si tenemos conexión a nuestro recurso de Azure, entonces lo que va a pasar es que va a ejecutar a nuestro recurso de Azure, porque la sección va a tomar precedencia. Ok, vamos a darle Enter. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, ojalá que no se tarde mucho también. Ok, listo, ya lo instaló, quizás porque ya estaba instalado, no se tardó mucho. Vamos a decirle ahora, vamos a ejecutar un comando. Decirle get command. Vamos a decirle module
Está bien escrito, todo bien. Ok, muy bien. Todo bien, entonces. Ok, entonces, aquí estamos. Vamos a decirle, aquí vamos a hacer un resumen de esto. Vamos a instalar, nos está pidiendo que lo instalemos otra vez. Module Azure RM. Quiero ver algún tipo de errorcito por aquí que se ejecutó. Vamos a ver. Quiero ver el errorcito que no leí todo. Bueno, como le digo, no fue error. Ok, ahí está instalando nuevamente. Ok, ahí está. Ahora vamos a ver. Ok. Esto es un buen indicativo. Cuando ustedes teclean el comando get command module Azure RM y les aparece todos los comandos de Azure, quiere decir que ya están ustedes, ya han instalado el PowerShell de Azure. Aquí están todos los comandos. ¿Ok? Este es el comando, el último comando que les permite. Module get command module resource manager. Quiere decir aquí simplemente de que la parte fundamental es que ustedes ya instalaron el Azure, ¿no? Ok, vamos a decirle aquí Azure. Ok, y ahí están, ¿no? O sea, esa es la prueba a ustedes cuando terminen de instalar los comandos para instalación del PowerShell en su computadora. Al final denle ese comando para que les aparezca la lista de todos los comandos de las opciones de Azure, los comandos de Azure. Entonces ustedes verifican que está correctamente instalado. Ok, entonces el procedimiento bien simple, ¿no? Vamos aquí a darle el historial. Vamos a irnos a CLS. Ok. El historial es bien, vamos a irnos al historial. A ver, vamos a ver. Lo primero que instalamos fue el start transcript. Vamos a empezar del start transcript. Es el primer comando. Ustedes ya saben para qué. Para que cree un archivo y ese archivo se van a almacenar todos los comandos de nuestra sesión. Posteriormente lo pueden abrir y ver la ejecución de comandos. ¿Ok? Después lo que van a ejecutar es el execution policy. ¿Qué cosa es el execution policy? Es básicamente para que nos permita en forma interactiva empezar a teclear comandos y que nos aparezca la lista de parámetros, de posibles parámetros que podemos utilizar. O sea, para hacerlo interactivo. ¿Okay? No es que tenemos que memorizar los parámetros, la lista de parámetros y las opciones, no lo vamos a memorizar. Nos pueden aparecer ahí para que nosotros interactivamente lo veamos. Ese es el execution policy. Posteriormente, digamos, hay que decirle que el execution policy lo haga para el remote sign-in, o sea, para el Azure. ¿Ok? Para el Azure. ¿Ok? Seguimos. Luego le vamos a decir que el siguiente comando no fue ese. Ok, me estoy yendo para atrás. Ok, para adelante. Ok, después vamos a instalar el módulo. Okay, vamos a instalar el módulo de Azure. Y con la opción de Allow Clubber. ¿Qué cosa es Allow Clubber? El Allow Clubber precisamente es para que si dos comandos tienen el mismo nombre, tanto si hay conexión a Azure como local, el que toma precedencia es la sesión actual, o sea, la conexión a Azure. Esa es la idea, ¿ok?
Y posteriormente, para comprobar que ya se instaló y todo está bien, hay que, digamos, conseguir la lista de nuestros comandos que existen de Azure. Entonces le damos aquí Get Command Module Azure Resource Manager y si nos aparece la lista, la cantidad de lista, es un buen indicativo. Ustedes están listos para trabajar en PowerShell. ¿Ok? Entonces vamos a ver si vamos a intentar, vamos a sacar aquí. Ahora sí, ¿qué es lo que pasa? Vamos a tener que hacer login, obviamente. Vamos a tener que login a Azure, ¿ok? Le vamos a decir a login Azure Resource, login Azure RM account. ¿Ok? Le di login Azure Resource Manager Account y está listo para conectarse. Y aquí depende, ¿no? De su conexión. Me dirige precisamente al portal. ¿Ok? En el portal ya tengo que poner obviamente mi sign in, mi password y todo lo demás. Y estoy conectado en este momento. O sea, estoy listo para trabajar en Azure PowerShell. A partir de este momento ya depende de qué, de sus conocimientos de Azure PowerShell. ¿Ok? La primera parte ya la cumplimos. A partir de ahora es conocer Azure PowerShell, los comandos, trabajar, qué hacer, qué no hacer, etcétera, etcétera. Lo veremos ya en el curso de administración. Pero por el momento la introducción, ahí vamos. Ya ustedes saben cómo instalar los correspondientes módulos para conectarse a Azure PowerShell. Voy a salirme de aquí. Bueno, pues creo que es mejor que vayamos a... Terminemos este video con la primera opción. Digamos, déjame ver por aquí. Digamos, vamos a dejarle en este momento este video con el Azure PowerShell, la instalación, ¿ok? Vamos a continuar con el siguiente, que es quizás el Azure Command Line. Y después hacemos unos dos juntos de estos dos, porque son un poquito más, digamos, casi juntos, ¿no? Vamos a hacer un siguiente video de Azure Command Line. Por el momento le paramos aquí. Cualquier duda, ya saben, pueden hacer a través de la cajita de comentarios.